Muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde se encuentra. Le agradecemos mucho su espera y por su participación en el seminario web de literatura japonesa llamada Costumbres sanatorias en el Japón de hace 1000 años. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Asimismo, le agradecería a todos que puedan convertir el live stream de Facebook para que más personas que estén interesadas en los estudios del Japón, especialmente la literatura japonesa, puedan ver esta transmisión. Asimismo, durante el desarrollo de esta conferencia, me gustaría que puedan ir reformulando sus preguntas a través de la caja de comentarios que serán leídas al final del seminario. Bueno, sin más, me gustaría darle la bienvenida a todos y a todas y le hago el pase al doctor Ricardo Sumalave, director del Centro de Estudios Orientales, quien nos dará las palabras de bienvenida. Pasemos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches. También hay personas que nos están siguiendo desde diferentes latitudes, gente del público que nos saluda desde España, desde Alemania, desde Costa Rica, Argentina, México, de otras ciudades del Perú, otros países más también que nos están saludando. Y ya en estos primeros minutos, pues, podemos decir que sentimos el calor humano a pesar de la virtualidad y beneficiándonos de alguna manera de esta tecnología. Y estamos también sumamente contentos y agradecidos con la presencia del doctor Carlos Rubio. Desde ya, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El día de hoy para nosotros es muy importante su presencia. También, por supuesto, queremos agradecer a la Embajada de Japón en nuestro país, en Perú, ¿no?, en presencia aquí de la señora Moe Sato, por sus gestiones, también con el señor Rafael Carrasco, por supuesto también a las autoridades de la Fundación Japón, que a su vez nos han ayudado a la gestión de la realización de este seminario que tendremos esta tarde, esta noche, dependiendo de donde esté, como les digo, y vamos a contar, además de la conferencia del doctor Rubio, con los comentarios de dos jóvenes especialistas de literatura japonesa de nuestro Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la señorita Daisy Sarabia y el señor Alonso Belaunde. Muchísimas gracias desde ya también para ellos. Y yo quiero simplemente celebrar, felicitar a todos por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora me gustaría compartirle un video de la señora Keiko Morita, directora de la Fundación Japón en Madrid. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Embajada del Japón en el Perú. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Por ello, estamos muy felices de contar una vez más con el doctor Carlos Rubio, gran especialista en literatura japonesa, cuya labor de difusión de la cultura japonesa ha sido premiada con la Orden del Sol Naciente de la Casa Imperial de Japón. Hoy, el doctor Rubio nos va a hablar de las costumbres amatorias en el Japón de hace 1000 años. Cuando yo era una estudiante, como muchos de ustedes, y estaba preparando el examen de entrada a la universidad, una de las cosas que debía conocer eran las obras clásicas. Por ejemplo, leíamos el relato de Genji, del que quizá hablemos hoy, y la verdad es que es apasionante ver cómo retrata las relaciones amorosas de aquella época. Incluso lo leí en versión manga, que también es muy popular en Japón. Así que les animo a que descubran estos relatos, porque son realmente fascinantes y están muy relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Por último, antes de darle la palabra al doctor Rubio,
quisiera aprovechar para anunciarles una noticia que me llena de alegría. Y es que muy pronto tendrá lugar el festival Japanese Film Festival Online 2022, que organizamos desde Japan Foundation. Entre el 14 y el 27 de febrero, ustedes podrán ver online y de forma gratuita varias películas de cine japonés desde 25 países, incluido Perú. Tienen toda la información en la web de la Embajada del Japón en el Perú, así que no duden en aprovechar esta oportunidad maravillosa. Sin más, espero que disfruten de todas las historias y anécdotas que nos va a contar el Dr. Rubio y que nos permitan viajar todos juntos en el espacio y en el tiempo a aquel Japón de hace 1000 años. Muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos mucho a la señora Keiko por su mensaje. Ahora me gustaría invitar a la señorita Moe Sato, que es la agregada cultural de la Embajada del Japón en el Perú, quien también nos brindará unas palabras. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Moe Sato, agregada cultural de la Embajada del Japón en el Perú. En nombre de la Embajada del Japón en el Perú, quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento y el respeto al profesor Carlos Rubio, a la Fundación Japón Madrid y al Centro de Estudios Orientales de Pontificia Universidad Católica del Perú por su apoyo que nos han brindado para la realización de esta conferencia. Hay muchos aspectos de la cultura japonesa que incluso los japoneses desconocen, algunos de los cuales pueden ser difíciles de entender para los que vivimos en el mundo actual. Sin embargo, lo esencial es entender por qué vivían y viven en estas culturas y costumbres, y en los libros se pueden encontrar muchas pistas para responder a estas dudas. Los japoneses también aprenden el origen de su cultura japonesa en las clases de asignatura de lengua japonesa en la primaria y la secundaria. Y básicamente, aparte de la lectura del idioma japonés, estudian unos 3 tipos de literatura que quizá pueden ver hoy en la conferencia: poesía china, literatura japonesa antigua y literatura japonesa moderna, por supuesto, para ser una persona japonesa sofisticada. Tengo entendido de que muchos de ustedes que están ahora en esta conferencia se interesan por la cultura japonesa y algunos quizá aprenden japonés. Esperamos que esta conferencia ayude a la gente que quiera conocer más el Japón. Aprovecho este discurso que quería anunciar que la embajada hemos abierto una cuenta nueva de Instagram como la Embajada del Japón en Perú. La cuenta es EMB Japón-Perú. Haremos publicaciones sobre varias cosas de la cultura japonesa y los avisos sobre más eventos culturales de la embajada. Disculpe por aprovechar este momento y espero que muchos sigan la nueva cuenta de Instagram de la embajada. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señorita Sato. Agradecemos a todos los públicos que puedan seguir la página de Instagram, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes de poder dar inicio al seminario, me gustaría presentarles al doctor Carlos Rubio, que es doctor de la Universidad de California en Berkeley y profesor en la Universidad de Tokio, autor de Claves y Texto de la Literatura Japonesa, El pájaro y la flor, El Japón de Murakami, 1000 años de la literatura femenina en Japón, y traductor al español de más de 30 obras literarias japonesas. Asimismo, me gustaría presentarles a los comentaristas. Por un lado tenemos a Alonso Belaunde, candidato a un magíster en estudios de Asia y África con la especialización en Japón por el Colegio de México. Se licenció en Humanidades con mención en Estudios Teóricos y Críticos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la tesis El haiku en la poesía de Javier Solouren y Alonso Cisnero Cox. Es miembro del Círculo de Estudios Japoneses Tenji y secretario de la LADA Perú. Finalmente tenemos la participación de Daisy Saravia, magíster en literatura con mención en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro investigador de la Red Latino-Hispano-Americanicista sobre Estudios Sinólogos en Costa Rica y actualmente se desempeña como docente de literatura japonesa en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Muy bien, agradezco a todos por su participación y a darle recordar que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para tener una buena conexión de internet. Ahora me gustaría invitarle al doctor Rubio para dar inicio a la conferencia. Muy bien, pues buenas tardes, amigos de Latinoamérica, buenas noches, amigos y amigas de España. Es para mí un honor y un placer hablarles y contribuir a la difusión de la cultura japonesa. Me voy a permitir presentarles algunas imágenes con doble finalidad. Por un lado, para que no se aburran demasiado viendo la cara de un viejo profesor durante una hora, y segundo, para que a mí me facilite la secuencia de este seminario. Tuve la suerte de este mismo tema abordarlo también gracias a la gentileza de Fundación Japón hace 6 o 7 años en la Universidad de Santiago de Compostela y en la propia Fundación Japón aquí en Madrid. Y las costumbres amatorias en el Japón desde hace 1000 años evidentemente no han cambiado en los últimos 5 años, así que salvo pequeñas variaciones vamos a mantener el mismo contenido. Mis gracias muy especiales a la Embajada del Japón en Perú, a la señora Moe Sato por su gestión, a la Fundación Japón con su directora, señora Morito, a la cabeza, y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como al Centro de Estudios Orientales y a su director, el profesor Sumalavia, por su gentileza en organizar esta charla. Y por supuesto, gracias a todos los que me escuchan. Espero no defraudarles. El tema del que voy a hablar tiene una particularidad, y es que en Japón las cosas que se ven y las que no se ven tienen una diferente aproximación a cómo en Occidente las percibimos. Los temas de la intimidad, del amor, lo interior, son valores universales y creo yo que casi invariables en todas las épocas y en todos los lugares, mientras que las formas que asume la manifestación del amor, como el cortejo, el vestido, las aproximaciones, lo exterior, por así decir, varía de un lugar a otro y de una época a otra, y así ocurre en Japón. El bendito problema, es que en Japón no es como en otros sitios. Fíjense en esta cajita del regalo. En Japón, nos lo decía ya Roland Barthes en este libro clásico, El Imperio de los Signos, en Japón el significado, es decir, lo de dentro, por así decir, está en el significante. El envoltorio del regalo es el contenido del regalo por sí mismo. Dicho de otro modo, la sustancia es el envoltorio y el envoltorio es la sustancia. Es mi apreciación, mi modesta apreciación en los 40 años que llevo difundiendo la cultura japonesa, de la cual no sé mucho y van a perdonar mi osadía y mi ignorancia en tantas cosas como desconozco. Pero esto sí que me parece único de la cultura japonesa. Y en un tema como las costumbres amatorias, creo que es un sano punto de partida para poder apreciarlas debidamente. Quería empezar esta charla situando en la lejanía que le corresponde el Japón de hace 1000 años. Fíjense ustedes que los iconos culturales que hoy día una persona de cultura media puede asociar a Japón, ahí hay una larga lista que podríamos ampliar, pues todos esos iconos no existían tal como los conocemos en el Japón de hace 1000 años, Japón que llaman los historiadores el Japón de la época de Heian, que va del año 794 al año 1185. Digo esto para que tomen conciencia de la extrañeza cultural que supone
hablar del amor y de las costumbres amatorias en aquel Japón, en donde los valores son tan distintos a los del Japón de hoy y, por supuesto, tan distintos y tan ajenos a los de nuestro entorno cultural. Ninguno corresponde al Japón actual. Por tanto, la gran desventaja que tenemos al hablar de este tema, como es la lejanía en el tiempo y en el espacio y la profunda extrañeza cultural, están compensados por una ventaja, y es que disfrutamos de una abundancia de fuentes de la época que nos permiten conocer el tema, las costumbres amatorias. Fuentes que podemos clasificar, algunas como literarias y otras como gráficas. Entre las fuentes literarias coetáneas me permito citar 3 ampliamente conocidas y por fortuna vertidas al español. Una es el magno relato de Genji, al cual se ha referido la señora Morito, directora de Fundación Japón. Es un librito muy pequeño, pero muy elocuente, que se llama en japonés Sarashina Nikki, y en español ha sido traducido como Sueños y ensoñaciones de una dama de Heian. Y otro libro clásico, que es el libro de la almohada de Shie Shonagon, del cual, por fortuna, tenemos en español 4 ediciones. He puesto en portada la edición más reciente, hecha desde el original japonés, que se publicó apenas hace 3 años en España, pero que, y siento mucho alegría de decirlo, fue precedida por otra excelente versión publicada hace 20 años por el Instituto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes hablé recién con el profesor Sumalabia sobre este magnífico trabajo que hicieron en Perú hace 20 años. Bueno, pues ya que estamos hablando de traducciones, quiero desde aquí de clásicos japoneses que llevan realizando durante tantos años. Así que a todos los que amamos, de parte de todos los que amamos la literatura japonesa, muchas gracias, Asociación Peruano-Japonesa, por su ejemplar labor de difusión. Otras 2 fuentes interesantes, sobre todo la primera para el tema que vamos a abordar, es este pequeño libro, pequeño pero denso en temas y en costumbres amorosas, que es El diario de la dama Izumi Shikibu, que fue, como también el Murasaki Shikibu, dama de compañía del emperador Ichiyo a comienzos del siglo XI. Este libro, que tengo en la mano ahora y del cual realizaré algunas citas, es muy explicativo del tema de hoy. Hay también fuentes actuales, versiones. Aquí, de los 4 libros que tenemos en portada, me permito recomendar para aquellos que tengan interés en profundizar sobre el tema, fallecido, El mundo del príncipe resplandeciente, que de forma amena y rigurosa nos da una visión de los usos sociales del Japón de hace 1000 años. Bueno, pues vamos a seguir. Fuentes gráficas. Recuerden que la segunda fuente que tenemos de conocimiento de este tema son las gráficas, y tenemos la suerte de la abundancia de estos rollos colgantes ilustrados, que en japonés se llaman emaki-mono, algunos con numerosas escenas del Genji Monogatari, aunque muchos de ellos fueron del siglo XIII, pero nos da una idea muy completa del mobiliario, de la vestimenta y de las costumbres de cortejo que desarrollaban las clases cortesanas en aquel lejano Japón. Nos vamos a familiarizar en esta charla con los lugares que servían de escenario a las relaciones de hombres y mujeres, como las galerías exteriores, los unoko, como los kicho o cortinas que separaban las conversaciones que tenían entre las damas y los caballeros de la época, los kochi o las celosías. Pero antes
una observación. No quiero que se equivoquen ustedes. No quiero que estén ahí oyéndome de forma pasiva. Quiero que colaboren conmigo. Voy a pedir una interacción en este seminario. ¿Están preparados? Si han hecho el esfuerzo de dedicarme generosamente el tiempo para escucharme, seguro que sí. Y lo que les quiero proponer, ojalá que acepten esta propuesta, es que los caballeros que me escuchan hagan el papel de galán en este seminario y las mujeres, jóvenes, señoras que me escuchen, que hagan el papel de dama. Vamos a jugar. Vamos a jugar a realizar una aventura amorosa. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero lo importante es el camino y no el resultado, ¿verdad? Entonces, en este viaje que vamos a hacer con el galán, vamos a recorrer 5 etapas que me van a servir de pretexto para hablar de los valores y del contexto social de la época, que nos permitirá comprender de forma completa, lo más completa posible, dentro de las limitaciones de mis conocimientos y de las fuentes, las costumbres amatorias de la época. Para empezar, antes de hablar de estos lugares, yo quería comentar brevemente este prototipo, estas 2 fases de la pauta que yo llamo del cortejo, abrazo y matrimonio que se producían en las clases cortesanas. Ya veremos muy pronto numéricamente qué insignificantes eran estas clases en comparación con el resto de la población del país, del Japón de hace 1000 años. Las fases de estas relaciones amorosas. Generalmente el interés del galán se despertaba cuando oía hablar de la belleza de una dama, y este interés era seguido de un poema que enviaba a la dama. Lo voy a decir ya, porque no me aguanto la ganas de decirlo. La poesía en esa época era tan importante, no es exageración, como el celular, quienes me decimos el móvil, de ahora. Era indispensable en la relación entre hombres y mujeres, escribir poemas. Y no solamente escribirlos, sino escribirlos en una letra, en una caligrafía bella. Entonces, la dama recibía el poema del caballero interesado en ella, y si el poema le gustaba y estaba escrito en una escritura elegante y en un papel adecuado, pues entonces ella respondía. Y esta respuesta servía para, a través de intermediarios, organizar una visita nocturna secreta. Digo secreta entre comillas, lo escribo ahí, porque generalmente los padres de la dama habían dado su consentimiento a esta visita secreta, secreta pero conocida, secreto a voces, como se decía, de que el caballero viniera a visitar. El caballero visitaba a la dama en un viaje que vamos a hacer, en este juego que les he propuesto. Abandonaba la alcoba de la dama antes de la alborada, antes de que cantara el gallo, en sigilo. Y al día siguiente, a la mañana siguiente, si la experiencia amorosa había sido grata al caballero, él escribía el Kinoguni no Fumi, que podríamos traducirlo libremente como la carta del día después. Una carta con un poema o un poema solamente, agradeciendo la entrega de la dama. Si este poema no se recibía antes de mediodía, generalmente del día siguiente, la dama y sus padres podían pensar que la experiencia amorosa no había sido del agrado del caballero. Pero si se recibía esta carta, este fumi, este escrito, el mensajero que portaba la carta era agasajado. Ahí lo ven, en el número 5 de la primera frase. Era agasajado como una gran noticia, ¿verdad? Y inmediatamente la dama
frecuentemente asesorada por su padre o por un pariente cercano, por un hermano mayor, escribía la carta de respuesta a la del caballero. Eso era la primera fase. La segunda fase tenía lugar una segunda visita nocturna, que significaba ya casi la oficialidad de la relación, que era celebrada con los pasteles del miyako, el miyako mochi, que conmemoraban ya la tercera visita nocturna, y ya eso significaba la aceptación social de la relación y el matrimonio, es decir, la oficialidad ante la sociedad. Bueno, esta pauta era arquetípica de las clases cortesanas del Japón de hace 1000 años. Y nosotros queremos vivirla. Y gracias a la colaboración estimable de todos ustedes, vamos a iniciar este juego. Nuestro viaje, los caballeros que asumen el papel del galán, va a empezar desde la casa del galán. Y cuando hablamos de la casa, es necesario realizar 2 o 3 prevenciones, puntos de partida fundamentales para entenderlo. Por ejemplo, yo quería hablar de lo que significaba ser buenas personas en el Japón de la era Heian, el Yokihito que llamaban ellos. Y para esto unas elementales nociones del budismo nos van a servir mucho. Los budistas creen que el haber nacido con un determinado rango social, hablaremos después de los rangos en la nobleza, en una posición social determinada, era una consecuencia de los actos de vidas anteriores, de lo que llaman el karma. Si se habían acumulado buenas acciones en vidas pasadas, uno nacía en una posición envidiable, en una posición alta. Y si no, pues nada. Un caso extremo. ¿Quién era emperador? Según los budistas, aquel que en vidas anteriores había cumplido los llamados 10 preceptos del budismo. Entonces, los que nacían en posiciones elevadas, por así decir, se lo habían ganado, lo habían trabajado en existencias anteriores. Por lo tanto, las personas de la alta aristocracia eran también personas buenas en vidas anteriores y no se discutía nunca su virtud. Y en este sistema de valores, las categorías de ética, por tanto, bondad o no bondad, de estética, de belleza y de aristocracia estaban fundidas. Nunca se discutía la virtud de las personas de las clases altas. Segunda observación, la dictadura del rango. En el Japón de Heian, en imitación vagamente a lo que la gran reforma Taika de 300 años después había adoptado, observaba la administración del Estado unos rangos, unas categorías nobiliarias. Había 10 rangos, cada uno tenía un rango superior e inferior y en total había 3 rangos. Pues bueno, me interesa decir aquí es de que el rango en esta nobleza cortesana determinaba absolutamente todo en la vida. La propiedad, la casa, el vestido, la forma de hablar, el matrimonio, los hijos que se tenían, el número de esposas que se podían tener, hablamos de una poligamia selectiva del varón, todo. Incluso fíjense que hasta el número de varillas de los abanicos estaba determinado por el rango. Por eso sabemos que las personas de los 3 primeros rangos, los abanicos tenían 25 varillas, los del rango cuarto y quinto tenían 23 y los del rango sexto para abajo, hasta el 10º, tenían solamente 12 varillas. No sé cuántas varillas tendrían la población que no era noble, ¿verdad? Imagino que muy pocos no tenían abanicos. Sí que tendrían seguramente. Es decir, es un ejemplo banal que pongo para ilustrar la tiranía o la dictadura del rango que había nacido.
un rango determinado siempre por el nacimiento, por el origen, por la cuna, nunca por el mérito. Esto tenemos que conocerlo para valorar las relaciones amatorias de esa sociedad. Bien, hemos salido de la casa del galán. Aquí tenemos un esquema. Vamos a ver. Hemos salido de la casa del galán y vamos a emprender el camino, por supuesto, de noche, porque el sigilo es fundamental en las relaciones amatorias de la nobleza. Y el camino nos va a servir también de pretexto para hablar de las condiciones socioeconómicas de la época, hablar muy brevemente. Sabemos que al final del siglo XI, el 80% de las tierras cultivables de Japón, que son muy pocas, se hablan de un 13% del total de la superficie de Japón que es cultivable, pues un 80% de ese 13% eran latifundios que no tributaban al gobierno central. Eso había ocasionado una concentración de riqueza en muy pocas familias. Y de estas familias quiero destacar a la de los llamados Fujiwara, los factotum, los todopoderosos, válidos de la casa imperial que durante casi 300 años mantuvieron un dominio indiscutible de los destinos de Japón. Y este dominio se basaba en gran parte en una política matrimonial, de la cual hay que referirse porque va a ser el modelo adoptado por las costumbres maritales de la época. Lo voy a explicar brevemente. Los Fujiwara controlaban la familia imperial gracias a que siempre tenían disponibles hijas de Fujiwaras, o sea, hijas de los líderes Fujiwaras más notables o sobrinas, para ser entregadas como esposas principales. Y cuando el nuevo emperador dimitía o abdicaba a veces por presión familiar discreta o porque el oficio de emperador era demasiado ceremonioso y con demasiadas obligaciones y todos querían ser emperadores retirados y librarse de esas obligaciones. Entonces, cuando abdicaba, un niño pequeño o uno que acababa de cumplir la mayoría de edad, con 12 años, era proclamado emperador y casado con otra hija Fujiwara. Entonces, gracias a esta política matrimonial, los Fujiwara van a acumular mucho poder y el líder en la época de Murasaki Shikibu, que era Michinaga, va a ser nada menos que, fíjense, abuelo de 3 emperadores y padre de 4 emperatrices sucesivas. Quiero referirme también a la demografía y a este carácter de mundo cerrado de estas clases cortesanas. El Japón de hace 1000 años, siglo XI, dicen los historiadores que tenía entre 5 y 6 millones de personas, muy pocos comparados con los 80 o 100 millones que había en China en la época, hace 1000 años. Y de esta cantidad, la capital, que era Heian, de donde tiene el nombre la era, la actual Kioto, tenía más o menos unos 100.000, 120.000 habitantes. Muy pocos también comparado con los 2 millones que había en la capital de China, Xi'an, o también pocos con los 1,5 millones que dicen que había en la Roma de los emperadores antoninos en el siglo I o II de nuestra era. Pero aún así, una cantidad interesante, 150.000 como máximo en Heian. Pues bien, de esa cantidad, apenas 3.000, 5.000 vivían en los recintos,
en los recintos que rodeaban el Palacio Imperial. Y ese mundo cerrado, esos 2.000, 3.000, 4.000, van a ser los destinatarios de la espléndida literatura de Heian y van a ser los protagonistas de estas relaciones amatorias de las cuales les estoy hablando. Es decir, hablamos de un 1%, de la 10ª parte del 1% de la población total del país. El resto de la población, pescadores, campesinos, sirvientes, cleros de niveles bajos, son desoladoramente ignorados en la literatura de la época. En este mundo cerrado, este mundo en donde la aristocracia, orgullosa de saberse en posesión de este buen karma que les había hecho nacer en posiciones elevadas, desdeñaba, para nuestros criterios actuales, de forma cruel al resto de la población, pero era el mundo que había en esta época. No voy a detenerme en hablar de los numerosos tabúes que había en la época, por ejemplo, los kataimi, que eran las direcciones prohibidas en determinados días en función del ciclo sexaginal chino y las doctrinas del Olmiodo, del calendario de las teorías del yin y el yang, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí que había un conjunto de ideas muy importantes que determinaban la rutina diaria de estas clases altas. Tenían que ver también con el tema de las contaminaciones, de la religión sintoísta, la interpretación de los sueños, todo esto, que en un libro como el libro de la almohada, cuya lectura recomiendo vivamente, podrán conocer mejor. De forma que en este camino del galán, de la casa hasta el jardín de la casa de la dama, puede estar cortado por los kataimi y entonces tiene que dar rodeos para evitar estos tabúes direccionales. Pronto nuestro galán se va a acercar al jardín y una vez en el jardín de la dama va a tener lugar pues la contemplación de las flores que pueda haber, pero estas flores para nosotros van a ser metáfora de dos valores sobre los que quiero referirme y sin los cuales no podemos entender las costumbres de cortejo de la época. Uno es lo que en japonés se llamaba, se sigue llamando, el miyabi, la elegancia, el refinamiento, el buen gusto, pero una noción que va a tener una importancia cotidiana y sustancial y reguladora en la vida de estas clases cortesanas, de estos miembros de estos 10 rangos de la nobleza que, como he dicho antes, no solían exceder a más de 2.000 o 3.000. Me permito leer una cita en este libro que he mencionado antes, El diario de la dama Izumi, en donde se dice lo siguiente, se dice: este refinamiento se muestra con la sensibilidad del noble elegante cuando ofrece un ramillete de ciruelo o de azahar, en el caso de este libro, El diario de la dama Izumi, a su amada, se manifiesta en el uso de un perfume exótico y delicado, o se manifiesta en la exquisita combinación de colores en un vestido femenino. De esa manera, el hombre puede sentirse fuertemente atraído por una mujer con una simple mirada, a la manga de su kimono, que se deja entrever con estudiado descuido desde la ventana de un carruaje, o por el exquisito estilo de su caligrafía, o de las notas de una flauta, o por el aroma de un perfume, en una noche de luna que se esconde tímidamente entre las nubes. Esto es el miyabi, valor
que preside los actos de esta sociedad. En segundo lugar, la segunda flor que el galán descubre en este jardín es lo que yo denomino aquí la sensibilidad hacia las cosas, que es el concepto de mono no aguare, también un concepto central en la cultura de Heian. Hay historiadores como Kitayama Keita, un estudioso del Genji, que habla de que esta palabra, mono no aguare, aparece 1300 veces en el Genji Monogatari, nada menos. Kitayama Keita define mono no aguare como, cito, aquí lo tienen ustedes escrito, sentimiento de delicada melancolía que puede derivar a una honda tristeza al percibir belleza en la caducidad de las cosas. Esto es mono no aguare. Mono no aguare me parece a mí que es fruto de esta singular empatía de la sensibilidad japonesa hacia la naturaleza, que tiene raigambres sintoístas, y por otro lado del énfasis en la fugacidad de todos los fenómenos que predica el budismo. Es cierto que muchas religiones, entre ellas la cristiana, enfatizan la transitoriedad del mundo fenoménico en el que vivimos, pero en el caso del mono no aguare, la insistencia más que en el aspecto religioso y trascendente está en la emoción, en la capacidad de emocionarse hacia lo que se ve que es caduco y perecedero. Siempre pongo como ejemplo más elocuente de mono no aguare la predilección irresistible de los japoneses a esta flor del cerezo, este sakura, esta flor, no tanto la flor en sí, sino como el hecho de que es una flor que a los 2 o 3 días, por efecto de una pequeña brisa, los pétalos se caen y se dispersan y se van. Ejemplo o epítome perfecto del concepto japonés de que la belleza es belleza porque es efímera, porque dura poco. Entonces, se ha comparado, se ha dicho con acierto, de que el caballero incapaz de sentir mono no aguare era tan torpe en relacionarse con las damas como podía ser en la Edad Media europea el caballero que no supiera manejar la espada o que no supiera montar en caballo. Creo que no es exagerado pensarlo así. Aguare es de raíz de aguaremu y también tiene una vertiente ética, es compadecerse de algo o de alguien, simpatizar con algo o alguien, disfrutar la belleza, apreciar la visión de la luna, de las flores, etc. Bueno, pues hemos dejado el jardín y vamos a acometer, con esa osadía que da el corazón enamorado, vamos a acometer el ascenso a la galería. La galería que va a dar acceso a los recintos interiores donde están los aposentos de la dama. La galería en donde hay una parte exterior, el sunoku, y después hay una serie de divisiones o de particiones que hacen invisible a la dama que está dentro, que son estas como persianas, los misu, las cortinas, los celosías, etcétera, etcétera. Palabras que continuamente aparecen en estos textos de relaciones amorosas del Genji Monogatari y el diario de Dama Izumi. Aquí tienen visiones, aquí tienen imágenes de la época. Y no es una exageración afirmar que la vida amorosa en esta época discurría en gran parte en las galerías o en los corredores que rodeaban el moya, el espacio interior. Había, como digo, 2 galerías, una exterior, el sunoko, y otra interior, el hisashi no ma. Y ahí va a subir resueltamente nuestro galán. Vamos a subir con él y vamos a hablar en esta 4ª etapa de nuestro viaje amoroso de aspectos más físicos, por así decir. Por ejemplo,
de la belleza física de la época, tanto de él como de ella, de la comunicación, del vestido y del erotismo. Para empezar, quería comentar que la comunicación verbal era muy pobre, la escrita era rica. Y contra esta pobreza está esta riqueza en la comunicación escrita, a través de dos herramientas poderosas y vigorosas en la época, que era, la he mencionado antes, la poesía y la caligrafía, sin entender la importancia fundamental que tenían ambas en las relaciones humanas. Es imposible valorar las relaciones amatorias de la época. Vamos a hablar del ideal masculino de la época. Bueno, se valoraba especialmente la cara masculina, hoy diríamos rolliza, mofletuda, ojos rasgaditos y pequeños, la boca también pequeña y el aspecto, digamos, de robustez. Cualidades que quizás no son las seguidas hoy día en los parámetros de la belleza masculina. Aquí tenemos unas representaciones al que ya me he referido antes, de Fujiwara no Michinaga. Pueden ver su rostro y su físico, que son repetidos en los galanes de la época, que contrastan con el de sus ministros que están al lado, ¿verdad? Que no son así de apuestos según los cánones de la belleza física. Quiero también resaltar, como sustituto a esta falta de comunicación verbal o a esta invisibilidad de la mujer de cara al hombre, la importancia que se daba a los aspectos sensoriales del olfato y del oído. Y del olfato, el arte de los inciensos, la capacidad de producir sus propios aromas con los cuales impregnar tus vestidos o el cabello, era muy importante en esta época. Sigue habiendo un arte que se llama el kodo, el arte del incienso en el Japón de hoy, que es cultivado asiduamente por algunas personas. Sabemos, por ejemplo, que el príncipe esplendente, como se le llama en la traducción de Genji, era famoso por su habilidad en componer sus propios perfumes y la variedad de aromas con que impregnaba sus kimonos dependiendo de cada estación del año, era uno de sus atractivos. Fíjense que en la segunda parte del Genji Monogatari, en los últimos 12 capítulos, lo que se llama el Ukifune Monogatari, los dos protagonistas masculinos se llaman Kaoru y Niou. Kaoru y Niou significan respectivamente aroma y fragancia, nada menos. Y esto da una idea de la importancia que el arte de los perfumes tenía en esta época como contenido semiótico en las relaciones amatorias. Y la guapa de la época, ¿cómo era la mujer bella de la época? Bueno, pues aquí quizás también nos pueden sorprender algunas ideas que quizás ustedes que hayan leído estas obras puedan conocer ya. Las mujeres bellas de la época, según las referencias que tenemos coetáneas, pues habían adoptado ya dos usos cosméticos de China, que eran depilarse las cejas y repintárselas en el medio de la frente, y también la piel empolvada para ponérsela lo más blanca posible, la piel del rostro. Estos usos cosméticos dicen que venían de la época de China, desde el siglo VII, cuando se produce el gran un flujo casi masivo de costumbres de China, en el siglo VI, VII y VIII. Y una innovación nacional a este uso cosmético, que nos puede parecer extraño, es el teñido dental negro, o hagure, que se aplicaban las damas en los dientes, sobre todo cuando eran de edades, cuando se casaban. Una costumbre que estuvo en vigor entre las mujeres casadas hasta el principio de la era Meiji. El aspecto que puede producirnos una mujer con los dientes teñidos de negro, pues no puede ser muy agradable actualmente, pues porque no estamos acostumbrados a ello. En la época
que nos hablamos ocurría justamente al contrario. Aquella mujer con los dientes blancos producía una impresión nada agradable, según vamos a comprobar con una fuente coetánea, que tiene algunas imágenes. Hay un libro muy interesante del siglo XII, La dama que amaba los insectos, en donde se habla justamente de una dama, de la nobleza, que para consternación y disgusto de sus padres se niega a adoptar la cosmética femenina y se niega a depilarse las cejas y a teñirse los dientes de negro, lo cual provoca que sus pretendientes se aparten de ella porque dicen, y recuerdo la frase textual, de que unas cejas sin depilar parecían orugas peludas, mientras que unos dientes blancos parecían orugas peladas, algo que causaba cierta repugnancia tanto a los sirvientes de la dama como a los pretendientes que podía tener, lo cual hacía que los padres vieran que no podían casar a esta hija con este fuerte carácter. Interesante libro este. Es uno de los cuentos de este librito que contiene 11 relatos. Bueno, pues yo estoy hablando y hablando y a veces cuando hablo por el ordenador, como ahora, en esta virtualidad, me pregunto, ¿ustedes me están escuchando todavía? ¿Están ahí? Pues ojalá que sí, que estén todavía por ahí. Así que muy agradecido por el interés con que me están escuchando y vamos a seguir. Vale, gracias por esos gestos afirmativos que me dan ánimo para seguir hablando, porque a veces uno dice, bueno, estoy solo hablando y no. Los profesores viejos como yo, acostumbrados a la presencia física, esto lo echamos de menos y realmente agradecemos. Bueno, vamos a continuar. Y quería incidir en esta invisibilidad del rostro femenino. La mujer, la dama de estas clases altas, privilegiadas, cuando salía de sus casas se ocultaban el rostro, o bien por una gasa que descendía del sombrero, o bien con el abanico, como ven en este ejemplo. Hasta las manos eran invisibles. Si querían alargar algo, usaban el abanico para empujarlo, una carta o algo así, pero la mano apenas... La mano solía estar oculta por las capas del kimono, que vamos a hablar de él ahora. Y para mí, esta invisibilidad, este poder, esta riqueza semiótica que poseían el kimono, poseía el cabello y no la piel, que no se veía, poseían los inciensos y los sonidos del frufru, de la seda del kimono, estimulaban poderosamente el interés del caballero enamorado, que no veía a la dama, sino que tenía que hablar con ella a través de los koshi o de estas, como ven en esta imagen, a través de los cortinajes. Acabo de referirme al cabello y es que era la única parte del cuerpo, porque ya digo que ni las manos se veían, que sí que era visible para el caballero. El caballero de la dama de Heian, de esta nobleza, era largo. La dama, cuando estaba de pie, que no era muy frecuente, de pie, debía llegarle al suelo. En el Genji Monogatari se habla de la princesa Ochiba, que tenía un cabello que le medía equivalente a 1,80 m. 1,80 m, bastante más de más longitud de la altura de esta dama. El pelo era caído liso, con una raya en el medio, y perfumado con aceite de camelia, otras esencias y con otros aromas, por supuesto. Y el vestido, del cual tenemos afortunadamente testimonios visuales muy elocuentes, pues era en ocasiones formales, muy refinado, y el gusto, como ocurría o todavía ocurre con las poquitas que quedan con las geishas actualmente, en el gusto por el vestir, en la selección de los colores y en el material acordes con la estación, se veía el gusto de la dama. Entonces se ponía especial cuidado en la combinación de los colores de estos kimonos, y digo bien el plural porque había en el vestido formal, podía haber hasta 8 o 12 capas de kimonos muy finos, superpuestos uno encima de otro. Y además las mangas eran de longitudes decrecientes a medida que se separaban de la piel, de forma que, lo ven ahí, de forma que se fueran visibles todos los colores distintos que había en la manga.
¿Y por qué? Porque había la costumbre de que cuando la dama salía, subía a un carruaje para transportarla, dejaba esa parte visible. La mano estaba escondida, pero dejaba visible el conjunto de los pliegues del kimono. Y también debajo de los koshi, por donde hablaba, como ven en esta foto, en esta imagen, pues también ella podía mostrar esta combinación de los colores de los kimonos que empleaba en situaciones formales, como era recibir a un caballero que venía a visitarla en la primera visita. Bueno, ante la pobreza ya mencionada de la comunicación, hablamos de una opulencia, de una riqueza extraordinaria en la comunicación escrita, una comunicación sostenida por dos prácticas cotidianas. Una es, lo pueden deducir a través de estas imágenes, la importancia tremenda que tenía la poesía y la caligrafía. Dos artes hermanadas, dos alas de fabulosas aves con las cuales remontaban el vuelo los usos amatorios de estas clases cortesanas del Japón de hace 1000 años. Y como he dicho antes, el no saber escribir un poema, antes lo hablaba, me refería a la carencia del Mono Naware, pero no saber escribir un poema entre nobles de Heian era igual a no saber montar en caballo entre nobles en la Edad Media Europea, o peor todavía. Tenemos el caso, por ejemplo, de que Sei Shonagon, en su delicioso libro, el libro de la almohada, despide a Tachibana no Norimitsu, uno de sus amantes, por su ineptitud en escribir un poema. Se habla en este libro de que escribir un mal poema era deshonrar a los antepasados, nada menos. Los poemas no solamente se escribían en situaciones sentimentales, como el cortejo, sino que también se usaban en situaciones formales, incluso en nombramientos oficiales, en despedidas a amigos que partían. El poema era un acto de comunicación cotidiano en el Japón cortesano de la época. Y el soporte del poema era el papel, evidentemente, pero la forma de escribir, el trazo caligráfico, el grosor, el tono de la tinta, las oscilaciones que podía tener una letra, eran muy importantes para determinar el estado de ánimo, determinar el espíritu, el ki de quien lo escribía. Hay un episodio que menciono con frecuencia en el Genji Monogatari, en el relato de Genji, de que cuando el joven príncipe, creo que es Niou, está escribiendo una carta, lo está mirando atentamente Ukifune, la dama Ukifune, a la que él pretende. Y dice el libro, mientras Kyou escribía, Ukifune sentía cómo nacía el amor en su corazón, debido a la habilidad con que Niou escribía. No podemos imaginar en la época nuestra, en que escribimos tan poco a mano, donde he leído de que una de las razones de que por qué la imprenta en Japón, que existía desde el siglo VII por lo menos en textos budistas, no se usó en textos literarios hasta el siglo XVI o XVII. Y una razón dicen que era porque estaba tan unido la caligrafía a la degustación estética de la obra literaria o de la poesía especialmente, que era impensable relacionar el molde impreso, frío, sin ninguna expresión afectiva, con una carta, con una poesía o con una expresión de amor, de sentimientos o literaria. Es posible que sea verdad. Bueno, estamos ya llegando, prepárense los caballeros,
estamos ya llegando a la alcoba. ¿Están preparados? ¿Y las damas? ¿Están preparados para recibir al caballero? Bueno, pues espero que sí. Y al hablar de la alcoba, es inevitable referirse a la posición que ocupaba la mujer. Y lo he dicho varias veces. Repito, la posición de la mujer de estas clases privilegiadas que era una minoría minoritaria en la sociedad japonesa de la época. Había tres clases de relaciones o tres posiciones que podía tener la mujer de estas clases. Una era la esposa principal. Era la mujer que solía ser acomodada en la mansión de su marido en la parte norte del edificio. Por eso la llamaban la persona del norte o la kitano kata. Esta relación era una relación nunca sentimental, sino impuesta por la familia de él o de ella en un matrimonio realizado a una edad muy temprana. Sabemos, por ejemplo, que el príncipe Genji fue desposado cuando tenía 12 años con una joven que tenía 16 años. Estos matrimonios solían ser sin amor, tenían carácter político o razones económicas y tenían un fin primordial, y era el procrear hijos, especialmente varones, para legar el apellido y la posición social. La segunda posición de la mujer en esta sociedad cortesana era la de esposas secundarias o concubinas oficiales. Nunca amantes, porque la relación era oficial. Hablamos de una sociedad polígama, selectiva del varón, donde estaba bien visto, debido a razones sociales y económicas, el tener varias esposas secundarias, si la situación económica lo permitía. Sabemos, por ejemplo, que la autora del diario Apuntes de una efímera, Kagero Nikki, que me parece que también ha sido traducido por la Asociación Peruana Japonesa, tenía nada menos que 10 mujeres, Fujiwara no Kanei. Ella era una de ellas. Bueno, ella era la principal y esto le causaba una gran angustia al ver que su marido favorecía a las esposas secundarias que eran más jóvenes y unidas al marido generalmente por amor, a diferencia de la primera. Eran mujeres seleccionadas por él por razones sentimentales y que el marido llevaba a su casa como esposas secundarias. Por supuesto, no las aposentaba en la parte norte del edificio, sino en otras alas de sus mansiones. Generalmente estas esposas secundarias eran de escalafones inferiores a la del marido, pero no de una categoría ínfima, por supuesto. Sabemos que el emperador Ichiyo, por ejemplo, tenía 8 concubinas, y sabemos que Murasaki Shikibu, la autora del Genji Monogatari, cuando se casó, era la 4ª esposa de un hombre de la edad de su padre, que ya tenía, por tanto, 3 esposas más. En tercer lugar, la tercera posición de que podía gozar la mujer era la de amantes o concubinas no oficiales. Era la relación más frecuente, no vivían en la casa del marido. Y aquí sí que podían ser escogidas como de niveles de la nobleza mucho más inferiores. Por ejemplo, damas de compañía o esposas secundarias de otros hombres. Y ahora hablaré un poquito antes de llegar a la alcoba, ¿no? Por favor, no sean impacientes, que todo va a llegar, todo llega, ¿eh? Y esto es una prevención cultural que hago. Puede haber dado la impresión, por los comentarios que he hecho, de que hablamos de una sociedad promiscua cuando uno lee la literatura de la época Heian, sobre todo el libro de la almohada. La autora Seisona, como sabemos, que tenía varios amantes. Pero debemos valorar, como he dicho antes, el hecho de que en esta sociedad el que un hombre tuviera varias esposas secundarias o concubinas oficiales era señal de salud, de generosidad y de que era un hombre que cumplía una misión social.
que era tener hijos que aseguraran perpetuar su posición social. En nuestra sociedad, en donde se valora el ideal de la monogamia, nuestra cultura, pues esto no es fácil entenderlo, pero por eso yo les pido un acto de generosidad, de valorar, de tener en cuenta unos valores ajenos a los nuestros. El hombre polígamo no estaba mal visto en la época. Al contrario, estaba mal visto el que no lo era, el que no tenía varias esposas secundarias, pudiendo tener varias. También la mujer, atención, y esto en el libro que hace 2 meses acaba de salir y que tuve la suerte de publicar, 1000 años de literatura femenina en Japón, lo comento con extensión. La mujer japonesa de la época tenía un estatus o gozaba de un estatus que nunca va a tener en siglos posteriores, hasta apenas 60 años, desde la Constitución de Estados Unidos inspirada en la americana de 1947. Y era que tenía una gran libertad social en esta época, la época de Heian. Tenían, por ejemplo, la libertad de heredar, de transmitir matrimonio, de transmitir patrimonio, perdón. Tenían la libertad, atención a esto, de una vez casadas, como la persona del norte, antes de ser llevadas a la parte norte de la casa de su marido, de seguir viviendo en la casa de sus padres y de criar a sus hijos con sus padres. El marido venía a visitarlas cuando ellas lo estimaban conveniente y esto le daba una gran libertad, por supuesto, y además les evitaba el aguantar a una suegra. La posición suegra-nuera va a ser proverbial en la literatura japonesa posterior. En esta época no tenían que aguantarla porque vivían con sus padres, las mujeres. Solamente cuando el padre del marido moría y éste asumía la jefatura de la casa, ellas se trasladaban a la casa del marido. Generalmente. Hablo de las clases altas. En tercer lugar, estas mujeres de clases altas tenían ocio. Tenían sirvientas, nodrizas que cuidaban a los hijos. Tenían ocio para poder dedicarse a la literatura y a cultivar las relaciones sociales. Eran herederas, muy importante esto, por favor, de una tradición cultural. Como poetisas, autoras de diarios, autoras de monogatari, una tradición inmemorial que venía de épocas muy antiguas, épocas incluso preliterarias, del Japón ágrafo, en donde las mujeres asumían labores de recitación, de transmisoras de relatos antiguos, de leyendas y cuentos. Tenemos documentaciones al respecto sobre ello. Entonces, este liderazgo cultural va a ayudarles, y estas condiciones socioeconómicas, a crear una literatura de calidad, sobre todo porque van a crear géneros literarios nuevos, como los diarios de asuntos íntimos, como los relatos de ficción, los monogatari, y como los poemarios no de poesía oficial, sino de poesía que expresa sus sentimientos, que es la literatura, la poesía que hoy día más valoramos, más apreciamos. En fin, vamos a llegar ya a la alcoba, al Chodai, donde está la dama esperando al galán, enamorada, repito, no por haberse visto, sino por el efecto de una poesía escrita con exquisita caligrafía y por ese juego rico de significados que era a través del olfato, del sonido, de la fama que precedía al encuentro. Y de esto ya hemos hablado, de esta pauta de cortejo, y esto acabo de comentarlo, ¿no? Me permito y escribirlo. La frase es de Ivan Morris, cuyo libro ya he mencionado, el mundo del príncipe resplandeciente, me permito recomendar, y es esto que dice aquí, dice, es probable que la clase de reprobación en que incurre el marido en las
el marido infiel en las sociedades cristianas se dirigiera en el mundo de Heian al marido que solo tenía una o dos esposas, pues sería considerado no solo anormal, sino también antisocial y vergonzoso. Y también las esposas secundarias, también las principales, tenían riqueza emocional y sentimental con diferentes hombres, según deducimos de la literatura de la época. Una situación insólita en otros siglos de la historia japonesa. Pues bien, la pregunta es, ¿ahora nos quedamos fuera o entramos en la alcoba? Ustedes decidirán. Yo creo que vamos a entrar y ahí vamos a disfrutar de la ternura, del encuentro de dos enamorados, pero yo les propongo que nuestra alcoba sea la literatura de Heian. Porque a través de los libros hermosamente traducidos por la Asociación Peruana Japonesa y por la editorial Satori en España y por otros traductores excelentes, nos permiten conocer literatura que es el espacio íntimo de un asunto íntimo como es el amor, pero de una cultura lejana y de un tiempo lejano. Y en esa alcoba vamos a entregarnos a ternuras, a las que pondrá fin solamente, cuando llegue la alborada, el canto del gallo. Y antes de que cante el gallo, abandonamos la alcoba y regresamos sigilosamente a nuestra casa. Muchas gracias por la atención y por la paciencia que han demostrado en escucharme. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rubio, por tan extraordinaria conferencia. Estoy seguro que todos, bueno, de hecho lo estoy viendo aquí a través del chat, lo están pues felicitando lo catalogan de una sublime presentación. Hay una larga lista ya de agradecimientos y felicitaciones. Y a continuación me gustaría nuevamente anunciar a los comentaristas de esta tarde, de esta noche, diríamos ya, a la señorita Daisy Sarabia y Alonso Belaunde, si por favor pudieran conectarse, abrir su micro y cámara para poder iniciar esta charla, que me imagino será muy nutrida luego de haber escuchado, como digo, tan interesantísima presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, de hecho, al igual que mi compañero Alonso, de hecho, todos ustedes han quedado muy felices y satisfechos con la exposición porque hay muchos detalles. De hecho, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat, aprovechen. Y nada, voy a empezar con mi comentario así de breve. Yo creo que una idea muy clara de este periodo que nos ha contado el doctor Carlos Rubio es la idea de ver el Heian tal vez como un periodo de poesía, ¿no? O en el cual de pronto las habilidades para el amor se vuelve ser un buen poeta, tener habilidades en la caligrafía, en la composición, qué importante, ¿no? Esta sutileza y cómo de pronto los deseos del amor se ven transmitidos mediante palabras, ¿no? Y esto además, como hemos visto en este recorrido, ¿no? Está marcado por estos encuentros finales también y la carta del día siguiente. Entonces sí, realmente es de hecho muy interesante y nos habla tal vez de la identidad que se forma en ese tiempo, de cómo debería ser de pronto un hombre o una mujer también, ¿no? Estos aspectos y esta sensibilidad que podría tener. Eso también, además con lo que hemos visto también, ¿no? Con el tema de el maquillaje, todo esto, todas estas maneras incluso de atraer. De hecho, yo tenía ahí una preguntita al respecto de esto, porque en la literatura hay esto efectivamente, hay este cortejo, ¿no? De poesía que se envía, que se responde. Es como si tú escribieses un tweet, digamos así,
¿no? Y esperas la interacción. Y está esta ansia también de ver, ¿me responderá? ¿No me responderá? ¿Será, seré, por decir así, será respondido? ¿Será este objeto de amor no correspondido? Y a veces, por ejemplo, pienso, ¿y qué pasaría si de pronto esto que es muy, muy poético, muy amoroso, de repente no se da, no se da siempre? Porque, por ejemplo, en el Genji Monogatari, ¿no? Le pregunto al doctor a ver qué nos dice, hay momentos, por ejemplo, en los cuales, digamos, estas relaciones son forzosas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que el príncipe resplandeciente en algunos momentos, ¿no? Toma la fuerza a una mujer, ¿no? O personajes dentro de obras literarias de estos tiempos que a veces sucede, ¿no? O sea, no hay este cortejo previo, ¿no? De poemas que son respondidos, sino más bien es una cuestión de momento, porque ya sabemos que en este periodo, además, la moralidad se entendía de otra manera. Entonces estaba el hombre, digamos, permitido de hacer esto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo hay momentos en los cuales hay este forzamiento y luego, aún así, a pesar del rechazo de la persona, que es en teoría, no sé cómo, forzada estas relaciones, se mantiene. Y luego es más, a veces incluso llega a responderse, ¿no? Este poema del día después, ¿no? Y eso, digamos, es muy curioso, ¿no? Uno, digamos, para un lector lo podría tal vez al principio no comprender, pero creo que todo se entiende dentro del contexto. No sé si el doctor nos podría explicar un poco eso. Sí, muchas gracias, Daisy, por tu pregunta. Efectivamente, tienes toda la razón. Hay episodios en el Genji que no siguen esta pauta. Esta pauta es la pauta ideal, la pauta que nos gusta pensar porque parece todo más apacible, más tranquilo, pero efectivamente, tanto en el Genji como en otros libros, se aprecia que el hombre ejerce violencia contra la mujer. Sabemos, por ejemplo, en el diario de Murasaki, Shikibu, de que unos hombres también en estado de embriaguez, borrachos, se portan mal con algunas damas. Eso totalmente nos rompe nuestra imagen idealizada que tenemos. Siempre tendemos a idealizar la época pasada. Y la época de Heian está muy idealizada, pero había episodios de violencia contra la mujer, ciertamente que sí. No se ajustaban a este prototipo que yo he expresado. Ojalá fuera y quisiéramos pensar que así era. Esta pauta yo la he sacado de este libro que he mencionado, El diario de Dama Izumi, que se ajusta perfectamente a ello. Es el prototipo ideal de lo que debería ser y que sin duda era en algunos casos, pero no siempre era así. No siempre era así. Como ha dicho muy bien, había casos de fuerza y de violencia. Pero es interesante y también creo que, bueno, pues puede compensar un poquito la posición de debilidad y de víctima que tenía la mujer en esta época, el saber que la mujer tenía mucho que decir, creo que también actualmente, ¿verdad?, en las relaciones amorosas. Sei Shonagon, en su libro, El libro de la almohada, dice que el que una mujer decida mantener una relación amorosa con un hombre depende de la forma en que éste se despide después del primer encuentro. Esto es interesante, ¿no? Y también sabemos que Genji Monogatari, no sé en qué libro es, creo que es en el 5º, después de haber visitado a una dama el día anterior, vuelve a visitarla la noche anterior, pero se queda sorprendido antes de entrar de que ve que la dama está siendo visitada por otros caballeros. O sea, que la dama tenía también mucha libertad social y libertad sexual, que después no va a tener, por supuesto, ¿no? Quizás consuela pensar esto, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho muy bien, de que la mujer no siempre disfrutaba de libertad y de este cruce galante de poemas. Pero lo cierto es que sí, que el poema tenía una función fundamental en las relaciones amorosas. Eso sí que es verdad. Es lo que puedo decirle. Muchas gracias. Alonso. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quería agradecerle al Centro de Estudios Orientales por invitarme. Es un honor poder comentar la conferencia del Dr. Rubio, a quien yo he conocido a través de sus libros desde mis primeros estudios en la literatura japonesa, sí, y del cual he aprendido muchísimo. Mi comentario también iba un poco por la línea de, digamos,
no idealizar tanto este pasado que a veces se describe como galante o cortesano, que tiene estas, digamos, serie de adjetivos que pueden ser vistos a la luz de una virtud, ¿no? De algo bastante positivo, pero que en realidad esconde muchas veces cosas eh, bastante injustas o perversas, o, ¿no? Sobre todo para las mujeres de este círculo social bastante reducido que es la élite, la nobleza japonesa. Y yo quería hacer un énfasis en el tema de los rangos. El rango no solo, digamos, determinaba cuestiones de indumentaria, sino tenía que ver también principalmente con el ingreso, con la capacidad económica de la persona y en qué poder estaba esta persona para, digamos, asignar funciones, cargos dentro de la administración de la corte, o bueno, de sus influencias personales que pudiera tener con el emperador o con los apoderados del emperador, y que por esta razón muchas veces las mujeres eran vistas como instrumentos por los padres o llaves para escalar en los rangos. Es decir, en el Genji Monogatari, por ejemplo, tenemos casos de padres que, digamos, como el padre de la dama Kashi, que invita al príncipe Genji, que sabe que está exiliado en esta playa, lo invita básicamente a escuchar, a tocar el cotón, me parece, el laúd, de su hija, para acercarla a ella, y que de el posible hijo que tengan pueda, digamos, tener un rango mayor, la familia, ¿no? Entonces, hay muchos de estos casos en la literatura que, digamos, nos demuestran que muchas veces estas relaciones no eran del todo libres o consentidas o incluso deseadas por las mujeres, sino que tenían que ver con las maquinaciones de la familia para obtener mayor prestigio, mayor poder económico, ¿no? Y sobre esto yo quería preguntarle al doctor Rubio, ¿cuál era exactamente la oficialización o la manera de hacer oficial una relación en esta época? Porque, digamos, se habla de estas pautas, ¿no? De la segunda visita, o de, me parece, comer estos mochi juntos, o bueno, la mudanza de la dama al palacio del caballero, pero habían, digamos, leyes reales que protegieran a las mujeres en casos en que que bueno, sucede en el Genji Monogatari. De repente el caballero se aburría y ya no aparecía más, o digamos, la mujer tenía que esconderse del abuso de la esposa principal que quería sacarla de la casa y le hacía la vida imposible. Cosas de ese estilo, ¿no? Habían realmente leyes o ceremonias que den una protección, un estatus oficial o bueno, secundario a las esposas en esta época. Sí, no sé. Muy bien. Pues muchas gracias por la intervención, y lo que ha dicho es muy interesante también, de que efectivamente las mujeres eran moneda de cambio para que su familia, sus padres, pudieran tener privilegios si el marido al que entregaban a su hija era de una posición superior, ¿no? Entonces, dicho esto, paso a intentar responder a la pregunta. No conozco leyes específicas que protegieran a la mujer, pero seguramente que la influencia de su familia en una sociedad cerrada y endogámica debía ser una defensa natural contra abandonos y tal. Sabemos, por ejemplo, de que si la dama perdía a su padre o a su hermano mayor, estaba en una posición muy desvalida ante, pues, cuando llegaba, se hacía mayor, o cuando el marido la repudiaba. Entonces, no cabe duda de que la influencia de la familia, representada por el padre o por el hermano mayor, era digamos, un obstáculo para que la mujer no fuera maltratada, ¿no? Pero leyes específicas no las conozco si las hubiera. Sabemos que en épocas posteriores de Japón sí que había, por ejemplo, templos budistas que acogían a mujeres, recibían a mujeres que huyen de sus maridos por el maltrato.
pero en épocas posteriores. En la época de Heian no sé si habría esta institución. Muchas gracias por su respuesta. Sí. Bueno, aquí tengo preguntas también, algunas parecen interesantes en el chat, si Sí, me doctor, permite. no se preocupe, yo podría leerlo por usted. Ah, vale, gracias. Sí, doctor, empecemos. La verdad que son varias. Ok. ¿Habrá algo que sobreviva de esas costumbres amatorias en la actualidad en la literatura? Precisamente cuestiones como la de Mono no Aware me recuerda mucho a lo que hace poco más de un siglo Natsume Soseki sobre que un japonés no diría me gusta, sino Tsuki ga keri. La luna está hermosa, o incluso de forma remota escritoras más contemporáneas como Hiromi Kawakami en El cielo es azul, la tierra blanca. Y claro, han pasado 1000 años, pero los afectos son complejos. Sí, muy interesante lo que dice Alan Basol, ¿no? Muchas gracias por preguntar. Pues sí, yo creo que esto pervive. Me parece que esta ambigüedad en la expresión de los sentimientos, yo creo que pervive entre los japoneses de hoy en día. Y en la literatura lo vemos. Los japoneses, y creo que no me equivoco, en su código de expresión de sentimientos no suelen personalizar y ser tan directos como nosotros podemos serlo. Pueden usar, y en la poesía lo vemos claramente, pueden usar la naturaleza como expresión encubierta de sus sentimientos. Pueden decir efectivamente la luna es hermosa, Tsukika Kirei, para expresar que están muy a gusto con una persona al lado, ¿no? En lugar de decir te quiero o te amo, ¿no? Y la poesía en Japón ha sido tradicionalmente la metáfora para encubrir los sentimientos. En Japón expresarlo de forma directa suele considerarse en poesía una rudeza y una falta de educación. Entonces, para empezar, la lengua japonesa no está tan personalizada en los tiempos, en las formas como en las lenguas europeas, ¿no? Entonces usan formas indirectas. Así que yo creo que esto pervive. Y después el mono naguare, me parece que, o sea, la sensibilidad hacia las cosas creo que es una cualidad tan irreductiblemente japonesa como pueden ser las escamas en los peces y las plumas en las aves. Sigue estando ahí y sigue diferenciando, me parece a mí, al pueblo japonés de otras culturas. Así que Gracias, respuesta afirmativa. Okay. Ahora Ana Alonso pregunta, sé que se consideraría otro tipo de literatura, Gunki, y más tardía, pero ¿podría considerarse el Heikei Monogatari fuente de los romances del Heian tardío, ya que las guerras Genpei que narran son del 1180-85 aproximadamente, ya que me parece aparecen narrados montones de romances y cortejos con mucha sensibilidad? Ejemplo, la despedida del Shingehira de su mujer antes de morir, o de otra amante cuando los apresan, si bien de forma muy distinta al Genji. Pues nada, gracias Ana por preguntar esto. Además es una pregunta que me interesa mucho. Bueno, me interesa porque además con el Heike tuve que trabajar yo 3 años, que tuve que co-traducirlo con Rumi Tani hace ya 25 años. Y entonces creo que le conozco bien este libro. Pues bueno, el Heike Monogatari pertenece al género que se llama los Gunki Monogatari, en relatos de hechos marciales. Pero el hecho de que sea Monogatari apunta a una tradición oral. Eso para empezar, en cuanto a transmisión. Era oral, como también era oral el Genji Monogatari. Eran relatos leídos, narrados por una persona que sabía leer a otro grupo de personas que a lo mejor no sabían leer o no tenían ganas. Imaginamos que, por ejemplo, Murasaki, que era una mujer letrada, leía su libro a la emperatriz o a otras damas del séquito. Pero el Heike Monogatari, aunque se escribió en el siglo XIII, sobre sucesos, como muy bien dices, de las guerras Genpei de final del siglo XII, tiene cualidades de la literatura de Heian, y una de ellas es la presencia del concepto de mono naguare. De hecho, la palabra mono naguare aparece varias veces, sobre todo en los primeros capítulos del Heike Monogatari. Y como muy bien dices, hay episodios líricos, como esa despedida de Shigehira, uno de los hijos de Kiyomori, pues es un episodio transido de sensibilidad de mono naguare. Entonces, el valor del mono naguare, el valor típico de Heian, va a pervivir siglos después
en la literatura, aunque no sea literatura de relatos de la corte, sino que sea un relato de hechos marciales. Y vemos a los samuráis, a los rudos samuráis del este, del Heike Monogatari, que vierten lágrimas de emoción cuando se despiden de su esposa, o cuando se despiden de su señor porque él tiene que morir en combate o algo así. O sea, los valores literarios de la época de Heian van a perdurar siglos después. Yo siempre he afirmado que la literatura de Kamakura, la época de Kamakura, que es cuando se escribe el Heike Monogatari, no es literatura de Kamakura, es literatura de Heian en la era de Kamakura. Es una divulgación de la literatura de Heian por todos los confines geográficos de Japón. Antes estaba encerrada en esta corte endogámica, por así decir, de Heian, y en la era de Kamakura, a partir de 1185, se expande por todo Japón y va a popularizarse. Así que me alegro mucho que hagas esta pregunta, Ana. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora volveremos con las preguntas del público. Por el momento, volvemos con las comentaristas, si tienen algún comentario más. No, de hecho, todo lo que nos ha comentado hasta ahora es muy interesante. Aquí hay también mucho interés con respecto a este tema de la sutileza, ¿no? Y había algo también que te estoy recabando del chat, pero tiene que ver con el cuerpo desnudo. Alguien, sí. Alguien dice que sí era aterrador ver el cuerpo desnudo, porque claro, estamos con esta idea de todo es sutil, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando se ve lo real? Claro, cuando se ve el cuerpo, ¿no? Sí, te lo pregunto también Ana Alonso. Muchas gracias, Ana, por preguntar. Pues yo creo que el desnudo, el desnudo como fuente de belleza es un concepto del humanismo europeo. No es un concepto de las literaturas orientales, no sé, en la China, pero en la japonesa ciertamente que no. Y hay una escena muy divertida en el Murasaki Nikki, en el diario de Dama Murasaki, en donde un noble, como una broma, esconde los vestidos a dos damas de compañía. Y entonces cuando van a vestirse por la mañana, estas damas no tienen sus vestidos. Entonces recorren las galerías desnudas casi totalmente en busca de los vestidos. Y las otras damas, sus compañeras, al verlas desnudas, huyen aterradas, como gallinas espantadas, ¿no? Y dicen eso de que qué horrible cosa o qué es ver un cuerpo desnudo. O sea, no se valoraba el cuerpo desnudo. Esa tradición era... y no hay descripciones de cuerpos desnudos, ni siquiera visualizaciones. En los gráficos, en los emakimono, los cuerpos tanto masculinos como femeninos están envueltos en voluminosas indumentarias, no permiten nada del cuerpo. Así que hay que esperar a que, por ejemplo, la gran poetisa Akiko Yosano, comienzo del siglo XX, descubra la belleza del cuerpo femenino como objeto amoroso y objeto de belleza. Así que en esta época, por desgracia, no se disfrutaba el cuerpo en la literatura. Sí. Sí, más preguntas aquí. Bueno, aquí veo también de Bastián Humberto, también nos pregunta, ¿no? Dice, ¿creen que en la época Heian se puede hablar de una cultura de la sugerencia en el desarrollo de las relaciones humanas? Pues sí, yo creo que el concepto de sugerir, ya un poquito eludido antes, era fundamental en la literatura y en el código de comunicación, que creo que todavía tiene relevancia en el Japón actual. Los sentimientos se sugieren, se insinúan, se dan a entender, pero no se manifiestan abiertamente. Así que creo que eso se mantiene todavía. Sí. Alonso, sí. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario también antes de volver a las preguntas del público, que es muy importante también ver de dónde, digamos, sale esta información, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fuentes o nuestro acercamiento a este pasado, a la intimidad de esta cultura? Y en muchos casos, en el periodo Heian, o bueno, yo creo que en la mayoría de casos, las fuentes son literarias, es decir, pasan por un filtro de la creación personal de una autora que tiene en mayor o menor grado una ficción, ¿no? Existe un filtro de ficción en esto, y
es importante, digamos, ver la calidad de ese filtro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que a mí me parece de mis lecturas es que en el libro de la almohada de Sei Shonagon describe este mundo de la intimidad de las mujeres y los hombres de una manera bastante positiva, luminosa, optimista, hasta graciosa, ¿no? Nos da una serie de... y con mujeres con mucha agencia, incluso que se burlan de hombres que no saben escribir bien, que no saben, digamos, manejarse en las formas correctas de la corte, etc. Pero si uno ve otro tipo digamos, fuentes de información a lo que sucedía, como el libro de Genji, el relato de Genji, ve más bien que hay otra mirada, ¿no? Una mirada que permite ver, no sé, ciertas injusticias o digamos, la vulnerabilidad a la que están sometidas las mujeres, etc. Entonces, yo creo que es importante también tener en cuenta que no estamos hablando acá de una historia que podemos ver de manera objetiva, ¿no? Tenemos registros históricos detallados y datos, porque este tipo de información no era parte de las historias, las crónicas, historias oficiales de la corte, ¿no? Tal vez los matrimonios, las herencias sí, pero no estos detalles. Sino aquí estamos hablando, más bien nuestro acercamiento es principalmente literario, y eso es importante porque va a variar bastante dependiendo también de la mirada de las autoras. No sé si el doctor Rubio tiene un comentario al respecto. Sí, sí, estoy de acuerdo pero pasa lo siguiente, de que en la historiografía japonesa de la época no desciende, por así decir, a hablarnos de las vidas personales de las personas. Habla de las efemérides de la corte, del ceremonial de las clases altas o de la familia imperial. No habla de la vida ordinaria, ni siquiera de las clases cortesanas altas. Entonces, ¿a quién podemos recurrir para conocer un poquito de cómo era la vida, cómo eran las penas y alegrías de la gente? Pues a la literatura, porque no tenemos otras fuentes. Y efectivamente varía mucho según qué libro leemos. El tono optimista, chispeante, gracioso de Sei Shonagon no tiene nada que ver con el tono melancólico, nostálgico de Murasaki Shikibu en el relato y el tono lastimoso, doliente de Sarashina Nikki. Por eso yo recomiendo leer varias fuentes de la época, y por eso les ofrecía al principio diferentes libros de literatura de la época. Pero la historia, por desgracia, es poco fiable en cuanto que no desciende. Sí que hay un libro que se llama el O-Kagami, el Gran Espejo, que es un panegírico de Fujiwara no Michinaga, que sí que habla un poquito de la corte, pero curiosamente ese libro tiene un pasaje muy interesante de la relación de Izumi Shikibu, la autora del libro, del diario, y del príncipe Atsumishi, de que cuando van juntos, el público en el carruaje en que viajan los dos amantes está más pendiente de la manga del kimono de esta Izumi Shikibu que de la procesión, que del cortejo imperial, ¿no? Es un detalle, pero muy marginal, pero muy interesante. Pero hay pocos casos de obras históricas que nos permitan conocer cómo vivía la gente. Incluso, como he dicho antes, ni siquiera en la literatura nos permite conocer cómo vivía la gente fuera de ese reducidísimo círculo de la corte. El diario de Sarashina, traducido al español como Sueños y ensoñaciones de una dama de Heian, que también he mencionado, cuando habla del viaje que realiza siendo casi una niña, Sarashina, desde la actual prefectura de Hitachi hasta Kioto, o sea, al norte de Tokio, un viaje acompañando a su padre, sí que habla un poquito de las costumbres de las zonas rurales que atraviesan en el viaje. Y es lo único que yo conozco. Y bueno, después también cuando habla de las peregrinaciones que realiza esta dama y va a centros y habla un poquito de cómo viven los campesinos o los criados. Pero la literatura de Heian, ya en Kamakura va a ser otra historia, apenas nos permite conocer la época. Sí que es cierto de que los relatos llamados Setsuwa, que son relatos edificantes con fines religiosos, sí que nos dan una visión un espectro social más amplia
de la literatura, pero es una literatura que ya no es cortesana y fue escrita un poco después. Así que es lo que puedo decir. Vale, más preguntas con mucho gusto. Doctor, vamos a pasar a Me leer tomé 3 2 tazas preguntas de más. café y puedo aguantar aquí hablando ya. 3 preguntas más, doctor, y ya para ir dando mensajes de despedidas. Sí, No se preocupe, yo les leo. Bueno, sí, gracias. Nora Gabriela pregunta, ¿cuál era la postura respecto a la virginidad de las mujeres? ¿Era algo que le otorgaba mayor valor a la mujer o realmente el tema de su virginidad no implicaba ningún cambio en el estatus social y amoroso? Bueno, pues a mí me da la impresión, aunque no tengo para probarlo constancia, y hablamos, como he dicho antes en la pregunta anterior, de fuentes literarias, porque las históricas este tema no lo abordan, a mí me da la impresión de que no era tan valorada como así en otras sociedades, la virginidad. Me parece, me da la impresión, me da la impresión de que no tenía un valor especialmente, digamos, indispensable para... Hombre, es evidente que en una esposa principal sí que era una condición de rigor, ¿no? Para que el padre la entregara, por así decir, entera a su prometido, ¿no? Como virgen, ¿no? Pero en el caso de concubinas, que era la segunda categoría de la mujer que he dicho antes, o incluso como tercera posición como amantes, creo que no era un requisito que mermara valor a la mujer de cara en la relación amorosa con el hombre. Pero es mi impresión nada más como lector. Así que gracias, gracias Nora por preguntar. Sí, doctor. Por su parte, Richard Mosso pregunta, en cuanto al expuesto, ¿había algún tipo de cortejo hacia las ocamas o esto se la despreciaba? Ocamas homosexuales, refiere. Sí. Sí, sí. Bueno, pues no conozco en la época de Heian referencias directas a prácticas homosexuales. Sí que sabemos que en el siglo... Hay un libro que se llama Si yo pudiera cambiarlos, que es sobre finales de Heian, ya el siglo XII, mediados del siglo XII, en donde sí que hay referencias indirectas a la homosexualidad. Pero yo creo que, bueno, estoy seguro de que no existía el tabú cultural de las sociedades cristianas. Lo sabemos porque en épocas un poquito posteriores era una práctica relativamente, socialmente aceptada, la práctica homosexual. No sabemos de las mujeres entre ellas, pero de los hombres sí. En los templos, los chico y en los templos budistas, y también la relación homosexual que seguramente existían, y en el Heike Monogatari hay algunas indirectas entre el samurái de posición alta y los sirvientes, los criados adolescentes que le servían. Podemos inferir una relación homosexual y no había condena social. Y creo que había una tradición que venía de China, donde no estaba asociada ni a ninguna patología ni a ninguna desviación moral, como ocurrió en la Europa medieval y en las sociedades de entorno cultural cristiano hasta época muy reciente. Bueno, y después ya hablando de ese tema, no puedo dejar de mencionar en la época de Edo, en el siglo XVII, un libro que recomiendo que se llama El gran espejo del amor entre hombres, dedicado a historias de homosexualidad entre samuráis y entre actores de teatro, pero ya es el siglo XVII. Pero aún así la tradición cultural de Japón era tolerante con la práctica homosexual. Doctor, muchas gracias. Para finalizar, una pregunta de Esteban Poele sería, doctor Rubio, ¿cómo se ajustaba el ritual del cortejo con el patrón de matrimonios arreglados en el periodo Heian? ¿Se aplicaba el matrimonio con la esposa principal? ¿Se aplicaba en el caso de concubinas y amantes? Bueno, por matrimonio yo entiendo, y así lo que debo intentar decir, la aceptación social de una relación. Solía haber una ceremonia sintoísta y solía la familia de la mujer organizaba un banquete, y la realización de ese banquete implicaba ya el matrimonio, la aceptación social. Seguramente que fuera seguido, como digo, de ceremonia sintoísta.
Y esto se hacía, por supuesto, con la esposa principal y con las esposas secundarias. Insisto en la palabra esposa secundaria porque era un estatus aceptado en esta sociedad polígama. O concubinas. Concubinas tiene un sabor un poquito distinto, ¿no? un matiz, pero eran esposas oficiales que vivían en el mismo edificio del marido cuando el marido las acogía, ¿no? Pero a ver, quería... la primera dice, ¿cómo se ajustaba el ritual de cortejo con el patrón de matrimonios arreglados en el periodo Heian? Bueno, pues como he dicho antes, en la pauta esta, después de la tercera visita sigilosa, entre comillas sigilosa, porque era conocida por los padres de la mujer, se aceptaba la relación ya y el hombre podía visitar a la mujer a plena luz del día, cuando quisiera. Entonces eso se consideraba ya que la relación estaba oficializada. Era un matrimonio, por así decirlo. Habían compartido ya la comida y había habido una ceremonia sintoísta, se puede entender así. ¿Se aplicaba en el caso de concubinas y amantes? En el caso de amantes, ciertamente que no. En el caso de concubinas o de esposas secundarias, sí. Segunda parte de la pregunta de Esteban es, ¿las esposas secundarias, concubinas, están obligadas a residir con el marido o podían elegir residir con sus padres con la esposa principal? Esto depende, ¿no? Sabemos que en el diario de la dama Izumi, ella se resiste a irse a vivir en la casa del amante, del príncipe Atsumishi, porque teme la reacción de la esposa principal. Pero al final va, y va a sufrir la hostilidad de la esposa principal. Y probablemente de las otras esposas secundarias que pueda haber. Y entonces, ante este antagonismo con mucha frecuencia, lo sabemos por el Genji, la esposa secundaria prefería quedarse viviendo con sus padres, en la casa de sus padres. ¿Sí? Otra cosita que nos dice Esteban, dice, ¿las visitas en el ritual de cortejo solían incluir relaciones sexuales antes de realizar las nupcias? Pues sí, creo que sí. Puedo responder afirmativamente por la literatura. ¿Era un tema delicado en esta época dado el riesgo de embarazo? Sí, aunque también podía haber abortos. El aborto en la sociedad japonesa premoderna estaba legalizado, o sea, no tenía un estigma moral como en las sociedades cristianas. Cuarta pregunta que nos hace Esteban, ¿el adulterio femenino no conllevaba sanciones sociales significativas? Pues no. Esto va a cambiar a partir del siglo XIII, cuando los samuráis asumen el poder político y económico del país. Las leyes contra, digamos, la libertad emocional y sexual que tenía la mujer desaparecen. Las leyes van a ser duras con el adulterio femenino. En el caso de la época de Heian, poniendo a salvo el decoro, esto es muy importante, o sea, la apariencia, el decoro, la decencia y el buen gusto en la relación estaba aceptado socialmente. Muy importante, el decoro y el buen gusto, las dos. Y quinta pregunta que nos hace Esteban, el adulterio, no sé, lo hemos visto. El quinto, el abrazo cumplía el rol del beso inexistente en la cultura tradicional japonesa en las políticas matrices del periodo de Heian. Bueno, pues es que yo no imagino que efectivamente el beso como gesto del amor de las culturas occidentales no existía en la japonesa, ciertamente. Entonces imagino que el abrazo asumía esa función. ¿El adulterio femenino no conllevaba sanciones sociales y negativas? Pues ya he respondido antes. Me parece que no. Siempre que dentro de esas dos condiciones, decoro y buen gusto. Que no hubiera personas implicadas directamente. Vale. Si quieres leerme más preguntas, ¿va por ahí? Ok, doctor, no se preocupe. Gracias. Continuemos. Ok. ¿Qué pasaba con la gente común lejos de la corte? ¿Está igual de arraigada y normalizada la poligamia? ¿Era igual de lo usual? Bueno, pues esta respuesta que puedo dar se basa en conjeturas. Como he dicho antes, no tenemos, por desgracia, información sobre qué pasaba con esa inmensa mayoría, ese 99% de la población del cual no tenemos noticias en literatura. Hablamos de que esta literatura es una literatura endogámica y cerrada como una burbuja de cristal, una bola de cristal.
Entonces no sabemos, pero podemos pensar de que solamente familias con medios económicos podían permitirse el lujo de practicar la poligamia. O sea, uno es polígamo, o sea, cuando tiene medios económicos para poder mantener a varias esposas, una casa grande, medios y sirvientes. Y seguramente que habría en las clases comerciantes o campesinos adinerados que podían permitirse este lujo, por así decir, probablemente. Pero no tenemos constancia, no voy a decir histórica, voy a decir literaria de ello. Podemos presumir que sí que existía en ciertos sectores, como digo, acaudalados o adinerados para permitirse una poligamia selectiva siempre del varón. Doctor, Leire pregunta, ¿la comunicación una vez ya se había producido el matrimonio, podía continuar dándose por escrito o se reducía a la comunicación oral? ¿Dependía esto de si la dama vivía o no con su esposo? Pues yo creo que la correspondencia poética se reducía notablemente una vez que se consumaba la relación, me parece. O sea, si convivían, es posible que la poesía no tenía la misma importancia. Lo vemos en el diario de Adama Izumi. Yo recomiendo vivamente este librito a todos aquellos que tengan interés en profundizar sobre el tema. Vemos aquí que las poesías, por ejemplo, este libro se desarrolla en 11 meses, justamente el año, desde que el príncipe Atsumishi aparece con una ramita de azar pidiendo amores a la dama Izumi, que era notable, era famosa por su belleza, y que había sido amante de su hermano, ya fallecido, por cierto, pues hasta que él la lleva a su casa y la instala como esposa secundaria, como concubina oficial. Entonces, en ese proceso de 11 meses vemos que las poesías entre los dos amantes descienden considerablemente a medida que la relación se hace más intensa. Así que podemos pensar que sí, que la relación poética decrecía cuando la convivencia era un hecho entre las dos personas. Ok, doctor. Otra pregunta nos menciona Laura. En el caso del periodo Heian, ¿el misticismo también jugaba un papel importante en las relaciones amorosas, pensando en los Ikkiryo, como en el caso de la dama Rokujo en Genjin, o eso era algo más literario? A ver si la leo un poquito. ¿Puede repetir, por favor? No Sí, lo doctor. Sí, doctor. En el caso del periodo Heian, ¿el misticismo también jugaba un papel importante en las relaciones amorosas, pensando en los Ikkiryo, como en el caso de la dama Rokujo en Genjin, o era algo más literario? Sí, Kirio, los fantasmas. Sí, yo creo que era muy importante. No he podido hablar, me hubiera gustado, pero hubiéramos necesitado más tiempo, del conjunto complejo de supersticiones y creencias en torno al poder maléfico de los espíritus, tanto espíritus de vivos como de muertos. El Genji Monogatari nos ofrece muchos casos. El de la dama Rokujo, que menciona, es uno de ellos, ¿no? El espíritu vivo de esta mujer destruye la vida, o sea, mata, asesina a una rival en el amor del príncipe Genji. Entonces, no sé si llamará esto misticismo o qué, pero era un hecho que la actividad, que la creencia en estos espíritus estaba muy arraigada en las clases cortesanas y creo que también clases populares. Había muchas supersticiones. Ahora recuerdo una muy graciosa que cita Ivan Morris, es de que cuando el amante, el galán, pasaba la primera noche con la dama, por supuesto era una visita organizada extraoficialmente por los padres de ella, porque a lo mejor el galán tenía un estatus superior y le interesaba a la familia de ella esa relación, pues cuando pasaba la noche con la hija, ellos fingían no saberlo. Dice Ivan Morris que un criado, un sirviente, agarraba el calzado que había dejado a la puerta, saben que es costumbre en Japón descalzarse,
agarraba el calzado del galán y los padres de ella los llevaban a su dormitorio y dormían con los zapatos agarrados porque pensaban que así, si ese galán abandonaba a su hija, se iba a quedar cojo toda la vida, ¿no? Era una maldición, algo así, ¿no? Había esa creencia, ¿no? Un poco chusca, ¿no? O también como si alguien estornudaba cuando otro hablaba, pensaba que quien hablaba estaba diciendo mentira. Yo espero que ustedes me hayan estornudado cuando yo he hablado, ¿eh? En fin, había muchas supersticiones en la época y mucha creencia en los Kiryon espíritus, algo que ha pervivido hasta el Japón de nuestros días, por supuesto. Sí. Bueno, mi estimado doctor Rubio, estamos ya a pocos minutos de las 7 de la noche aquí en Lima. Hemos tenido una experiencia pues maravillosa a través de su conferencia, a través de las preguntas, que sabemos que quedan preguntas pendientes, ¿no? Y sabemos que podríamos quedarnos mucho más tiempo, pero tampoco queremos abusar pues del tiempo que usted nos ha brindado, sabiendo que está pues en una hora nocturna en el otro lado del hemisferio, en España, y además porque para los que se conectaron después, hoy nosotros ya en el Centro de Estudios Orientales pues hemos tomado inmediatamente la decisión de poder invitarlo en otra oportunidad, no solamente virtual, sino presencial. Esperemos que esa presencialidad se dé pronta para de esa manera que usted pueda conocer el Perú y estar muy cerca con nuestros propios estudiantes, pero también al mismo tiempo continuar con alguna otra invitación, si usted lo tiene a bien, a través de estos medios virtuales, porque como hemos verificado, la convocatoria es bastante amplia y puede reunir pues a personas de distintos países, que es una manera en realidad de poder democratizar la educación, que nos parece eso bastante importante, ya que si bien, claro, nosotros estamos aquí interesados en la literatura japonesa en particular y en las culturas asiáticas también de manera general, de alguna manera sigue siendo, digamos, estamos ante espacios todavía relativamente reducidos frente a otros estudios. Por eso poder ampliar estas posibilidades de llegar a un público mayor interesado, que se está especializando o ya especialista, me parece sumamente importante, ¿no? Por eso una vez más, doctor Rubio, y como lo dijo también Alonso Belaunde, muchos de los que estamos aquí, y me sumo a ello, nos hemos ido formando, integrando la lectura japonesa también gracias a sus trabajos de investigación, de traducción, y todavía con una notable vigencia, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. También, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan, a Desi Sarabia, Alonso Belaunde, por sus comentarios, su participación, por acompañarnos. Reiterar mi agradecimiento a la Embajada de Japón en Perú, por supuesto también a la Fundación Japón por haber permitido que se pueda materializar de esta manera este evento tan importante esta noche con el doctor Carlos Rubio, gran especialista de la literatura japonesa, y por supuesto nos ha ya dejado una interesante tarea de ir a buscar varios de los libros que he ido mencionando en la bibliografía, que se ha ido actualizando y que por supuesto pueden dar motivo a nuevas conferencias, a nuevos encuentros, nuevos diálogos. Unas palabras finales, doctor. Y bueno, pues reiterar mi agradecimiento a todos cuantos han tenido la paciencia de escucharme, a los organizadores, desde la Embajada del Japón en Perú, el Centro de Estudios Orientales, con el doctor Malavia a la cabeza, a Fundación Japón, y celebrar con gran agradecimiento dos cosas. Primero, esta maravilla del idioma español que nos permite comunicarnos entre personas de diferentes países de América Latina y España, y la virtualidad, este milagro de la sociedad moderna que hace posible que, estando en lugares tan distintos, desde la comodidad de nuestras casas y la seguridad en estos tiempos, que podamos comunicarnos. Estos son regalos que nos hacen los dioses. No sé muy bien qué dioses son, pero estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder comunicarme con personas interesadas en la literatura japonesa, y
hacerlo posible. Así que gracias a los que lo han hecho todo esto posible y a sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan unas buenas noches y nos estamos viendo muy pronto.